El encuentro inesperado. Pedro era un hombre común, un bibliotecario en una ciudad tranquila, donde la rutina y la paz parecían no tener fin. Un día, mientras organizaba los estantes de un rincón olvidado de la biblioteca, encontró un reloj antiguo, cubierto de polvo y con extraños símbolos grabados en su dorso. La pieza no tenía ningún valor a los ojos de otros, pero algo en ella lo atrajo. El dueño de la tienda le advirtió que la cámara no era común, pero Pedro, sin pensar mucho, la compró. Esa misma noche, al revisar el reloj en su casa, algo extraño sucedió. Mientras lo observaba, sus manecillas comenzaron a moverse por sí solas. Pedro pensó que era una falla mecánica, pero al instante, se vio transportado a otro lugar y tiempo. Se encontraba en la Roma antigua, en medio de un bullicioso mercado. Los vendedores gritaban ofreciendo sus productos, y las calles estaban llenas de personas con túnicas. Pedro no podía creerlo, se había transportado al pasado. El primer viaje en el tiempo. Pedro estaba aterrorizado y fascinado al mismo tiempo. Caminó por la ciudad, observando todo a su alrededor, pero no sabía cómo regresar. El reloj seguía en su muñeca, pero no parecía tener controles. Decidió tomar una foto de una estatua para intentar captar algo de lo que había presenciado. Sin embargo, al tomar la foto, se dio cuenta de que las personas a su alrededor no podían ver el aparato. Nadie reaccionaba ante la cámara, lo que confirmaba que no estaba en su tiempo. Con miedo pero también emocionado, intentó usar el reloj nuevamente. Tocó el cristal con fuerza, y esta vez, se encontró en el futuro, en el año 2125. La ciudad que vio era completamente diferente a la Roma antigua. Era un mundo lleno de tecnología avanzada, edificios flotantes, autos voladores y personas que caminaban desconectadas de su entorno, absortas en dispositivos holográficos. Pedro comenzó a dar vueltas por la ciudad, tratando de entender cómo había llegado allí y qué pasaba con el reloj. Las consecuencias del tiempo. Al regresar a su tiempo original, Pedro comenzó a notar algo extraño. Las personas a su alrededor parecían no reconocerlo completamente. Su mejor amigo, un compañero de trabajo al que conocía desde la infancia, lo miró confundido y dijo: «¿Nos conocemos? No recuerdo haber hablado contigo antes». Esto lo desconcertó profundamente. A medida que Pedro usaba el reloj con mayor frecuencia, las alteraciones en su vida eran más evidentes. Su entorno parecía desvanecerse poco a poco. Recuerdos de su infancia desaparecían. Personas que conocía y que parecían haber formado parte importante de su vida, se desvanecían de su memoria. El tiempo se distorsionaba. Ya no podía confiar en lo que veía, ni en lo que sentía. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía parar de usar el reloj. La revelación del guardián. Pedro no estaba solo. Una noche, tras un viaje al pasado, fue seguido por una figura sombría. El hombre misterioso apareció en la oscuridad de una calle solitaria y le reveló la verdad. Era el guardián del tiempo, un ser que había sido asignado por las fuerzas del universo para custodiar el flujo temporal. Pedro, al haberse convertido en poseedor del reloj, había heredado ese mismo destino. Cada vez que viajas en el tiempo, alteras el curso natural de los eventos, le explicó el guardián. No solo estás viajando a través de las épocas, estás destrozando el tejido de la realidad misma. Cada viaje que haces borra algo de tu existencia, y los recuerdos de aquellos que te conocen desaparecen. Pedro comenzó a entender que el reloj no solo tenía la capacidad de viajar a través del tiempo, sino que también se alimentaba de las almas de aquellos que lo usaban, llevándolos a un ciclo interminable de alteraciones. Los viajeros no podían escapar, ya que su existencia misma estaba ligada al reloj. Pedro había estado sin saberlo atrapado en un bucle temporal, un ciclo de repetición sin fin. La lucha contra el ciclo desesperado. Pedro intentó dejar de usar el reloj, pero se dio cuenta de que el guardián del tiempo no le permitiría huir tan fácilmente. Cuanto más trataba de evitar los viajes, más poderoso se volvía el reloj, hasta que comenzó a hacerle sentir que su vida ya no le pertenecía. Todo lo que hacía se veía determinado por las decisiones que el reloj tomaba por él. Pedro se vio forzado a tomar una decisión terrible. Si destruía el reloj, el tiempo entero podría colapsar, arrasando con toda la existencia y borrando toda la historia. Si continuaba usando el reloj, el precio de sus viajes sería cada vez más alto, destruyendo su alma lentamente, hasta que su cuerpo dejara de existir por completo. El sacrificio final. Pedro, enfrentándose a la inevitable verdad, decidió tomar la peor decisión posible. Se dirigió al corazón del reloj, al lugar donde los hilos del tiempo se entrelazaban, y con una última mirada al mundo que conocía, decidió destruir el reloj. Con un grito desesperado, lo lanzó contra las rocas, y el reloj explotó en una brillante luz, mientras Pedro caía de rodillas. La explosión del reloj no solo destruyó el aparato,
sino que también disolvió las capas del tiempo. Pedro sintió como todo su ser comenzaba a desintegrarse, pero en su último aliento, entendió algo importante: al destruir el reloj, había liberado las líneas temporales, restaurando la paz, pero también desapareciendo en el proceso. Cuando los restos del reloj fueron finalmente dispersados, los viajeros del tiempo fueron liberados de su condena eterna, y la ciudad volvió a la normalidad. Pero nadie recordaba a Pedro. En su lugar, quedó un eco en las páginas de la historia, un nombre olvidado, pero un sacrificio que evitó la destrucción de la realidad.